Bueno, vamos a seguir con un tema que abarca, es amplio, profuso y sin dudas de mucha actualidad, porque el hogar sigue siendo la célula principal de la sociedad, reconocido por propios y extraños. Cuando digo propios y extraños me refiero a cristianos y no cristianos. Si bien el creador es Dios y Él es el que lo formó, el que lo fundó y el que lo quiere seguir protegiendo, y gracias a Dios por eso, no deja de ser para nosotros una verdadera responsabilidad, porque todos los que estamos aquí pertenecemos a un hogar. Tal vez hay algunos que son solteros, pero han tenido o tienen sus padres vivos, sus hermanos, otros tenemos nuestra esposa, a veces uno de los padres o los dos padres viviendo en nuestro hogar, viviendo con nosotros. Entonces, vimos el domingo anterior las características principales de un hogar, de una familia. Hablamos de lo que era la familia, de la importancia de la familia, de lo verdaderamente esencial que es que la familia sea protegida para la iglesia, para la familia y también para cada uno de los integrantes de la familia. Pero ya ahora dejamos un poco las generalidades y vamos a adentrarnos en lo que es los principios, algunas líneas que nos esbozan, que nos indican el pensamiento divino de lo que es un hogar cristiano. Si tenemos tiempo, vamos a considerar en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento el verdadero hogar cristiano. Lucas capítulo 7, versículo 44. Estaba el Señor en casa de Simón el fariseo. No voy a leer el texto los textos anteriores, porque ya lo conocemos y para no demorarnos demasiado. Pero está allí Jesús en el hogar de Simón el fariseo, y se acuerdan que una mujer pecadora se acerca con un frasco de un perfume carísimo y lo derrama sobre los pies del Señor. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Lo han leído alguna vez? Yo creo que sí. Si no, en la casa lo pueden hacer para los que no lo han leído. Empieza del 36. Ahora dice que el Señor se vuelve a la mujer y dice a Simón: ¿ves esta mujer, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Qué palabras fuertes que el Señor le dice a Simón, ¿no? Una persona que lo había invitado, más le rogó que comiese con él. Y Jesús estaba en la casa del fariseo. Ahora, yo quiero trasladarlo esto al terreno, al ámbito de lo que nosotros vivimos aquí. Y puedo decir lo siguiente: que el verdadero hogar cristiano no es aquel que se compone de personas que se congregan en una iglesia. O sea, no somos nosotros hogares cristianos porque viene mi esposa, vengo yo y vienen mis hijos. Eso no me hace un hogar cristiano. Pero hay algo más todavía, y que es más llamativo, que llama más la atención. Es que Jesús está dentro, pero no es bienvenido. A ver, podemos tener textos. ¿Tenés textos de la Biblia en tu casa colgados? Mi mamá tenía textos por todos lados. Cuando ella falleció, acopiamos textos. Esteban y yo nos dividimos y trajimos un poco. Yo tengo algunos allí en mi pieza. Mi mamá le encantaba tener textos. Pero tener textos en la casa colgados en las paredes o por ahí en el perfil de mi muro en Facebook no me hace un hogar cristiano. No me hace un hogar cristiano. A punto que el Señor, que había sido invitado allí, el Señor dijo: mirá, me invitaste, pero no me recibiste como correspondía que me recibieras. No me diste beso, no me diste agua para lavar, o no me lavaste los pies. En cambio, esta mujer ha hecho todo eso que tú no has hecho.
¿Saben cuál es la característica de un, vamos a decir entonces, de un verdadero hogar cristiano? Que Jesús tiene el lugar principal. Así estaba el Señor en casa de Simón el Fariseo, todos escuchándole atentos, ¿no? Sin embargo, el Señor estaba allí casi como con un rango menor al que le correspondía una visita ilustre. Entonces me pregunto yo, si en mi casa, donde yo vivo, hablo de mí, el Señor tiene el lugar que le corresponde. Y ustedes me dirán, ¿por qué me lo preguntan a mí? Pregúntatelo a vos. Y me lo estoy preguntando si realmente el Señor se le concede el lugar que corresponde siempre. Sí, porque hay momentos en que sí, pero siempre. Entonces, ¿de qué manera poder hacerlo siempre? Nos ponemos a leer la Biblia siempre y nos ponemos a orar siempre. No se puede. Vivimos en un hogar con nuestras múltiples actividades, con los horarios dispersos, en mi caso por lo menos. No comemos con nuestros niños al mediodía, a la noche nos juntamos, a veces si no hay alguna actividad. Entonces se vive de esa manera. Igual eso no hace que sea un hogar cristiano, no. Lo que hace es si Jesucristo, si el Señor Jesús tiene el lugar preponderante, o sea, si está en nuestro corazón, por supuesto, es la base, pero además si tiene un lugar en el hogar. Y vuelvo a repetir, más allá de los textos que colguemos, más allá de las cosas lindas que pongamos o que digamos, el Señor tiene que manifestarse y lo hace de una manera muy especial. ¿Cómo podemos saber entonces qué tan importante es Jesús en nuestro hogar? ¿Se lee la palabra de primera pregunta? ¿Se lee la palabra de Dios en mi casa? Claro. ¿Todos la leemos? Ajá. Yo en mi casa de soltero leíamos por muchos años, hicimos el llamado culto familiar. Fueron años realmente de mucha bendición para mí. Leímos varias veces la Biblia en mi casa, todos los santos días. Claro, no había tantos elementos distractivos como lo hay ahora, ¿no? El celular, la televisión, sobre todo esto y que tantas responsabilidades. Pero allí mi papá nos congregaba alrededor de la mesa, mi mamá, mi hermano y yo, y todas las santas noches se leía la palabra de Dios y se oraba. Me trajo mucha bendición en mi hogar. Uno dice, es difícil ahora, por los horarios y por un montón de cosas, hermanos, nos estamos perdiendo, yo creo, muchas bendiciones por esto. A veces no lo podemos hacer los cuatro. Bueno, tendrás un tiempo con tu hijo más pequeño o con tu hija y ese rato a lo mejor donde hay silencio, podrás leer la palabra con ella o con él, podrás tener una oración con ella, con él o con los dos juntos. ¿Lo haces? Yo sé el tiempo que vivo porque también vivo en el siglo XXI, hermanos, y sé lo difícil que es. Y sé lo que a veces nos cuesta, ¿no? Hacernos el tiempo, hermanos, porque todos tenemos ocupaciones, muchas ocupaciones. Pero no nos perdamos. Se lo digo a modo de consejo, y me lo digo a mí mismo. No nos perdamos la oportunidad de leer la palabra de Dios y de orar por nuestros hijos. Eso es darle el lugar a Jesús en nuestras casas. Eso es. Cuando el Señor tiene un lugar prioritario, se nota en las actitudes que tenemos con nuestra familia. Claro, ser un hogar cristiano significa vivir en familia a la manera de Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, es Isaías capítulo 32, y yo les voy a rogar que me acompañen en la lectura. Isaías 32, 18. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Quiero decir entonces en base a este versículo tres cosas del hogar cristiano. ¿Qué es? En primer lugar, el hogar cristiano es una morada de paz, o debe ser una morada de paz. Hay discusiones en la casa, muchas veces. Levantamos el tono de la voz, a veces pasa. Se me crispan los nervios porque tengo varias cosas a la vez que hacer. Sí, es verdad. Pero ¿se puede definir a tu casa y a mi casa como una morada de paz?
¿Saben? Las personas se dan cuenta. Porque cuando buscan a alguien para un consejo, saben dónde ir. Si el problema que tienen en su hogar, ahora si sabe que en su hogar hay peleas, patadas, gritos, ollas y sartenes que vuelan por allí, no te va a ir a pedir un consejo. Es mi hogar un lugar de paz. Y el lugar de paz no es solamente para afuera, ¿no? Sino dentro, con mi esposa y con mis hijos, o con los que integran mi núcleo familiar. Es una morada de paz. ¿Podrá decirse esto de tu casa, de mi casa, de mi hogar? ¿Cuántas cosas para reflexionar? Hermanos, yo quiero invitarles en esta serie de estudios que hacemos de la familia a que hagamos una mirada hacia nosotros mismos y hacia nuestro hogar. Para mirar a los demás tenemos base dulce, ¿no? Pero dejemos a los demás que cada uno mire el suyo propio. Por lo cual, con la total libertad que me da el Espíritu Santo, puedo hablar y pensando en mí. Y cada uno pensará en el suyo. Porque acá todos tenemos que decir, Señor, en esto estoy fallando. Señor, en esto me saco un 4. O Señor, en esto estoy aprobado, gloria a ti. Seguiré por ese camino. ¿Es así? Es así. Es una morada de paz. ¿Hay paz en el hogar cristiano? ¿Saben cuándo hay paz? Dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas. ¿Qué son las rencillas? Peleas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Saben cuándo hay paz? Cuando hay amor. Eso tan trillado para el vocabulario del mundo, de hablar del amor y decir tantas cosas del amor, para nosotros debe ser algo muy serio. El amor cubre las faltas. ¿Las faltas de quién? Y de tu esposa, las faltas mías, si mi esposa me ve a través del amor en Cristo Jesús, del amor que supera todo el límite, el amor que nunca deja de ser, el amor que cubre las faltas, ese es el verdadero amor. Ahora, si yo estoy pronto, ¿no?, a señalar el error y a amplificar el error, entonces es imposible. Eso se despierta rencillas. Ahora nos quedamos sin vasos. ¿Se dieron cuenta para la escuela dominical? ¿Se dieron cuenta? Tomamos con vasos que no son los que se toman. Y acá vinieron algunos a quejarse ante mí, pero me lo hicieron porque son amigos, si no, no sé, capaz que se quejaron, pero por dentro. Entonces los que vinieron a quejarse, yo les digo, a ver, ¿qué pasó? Y se habían olvidado la llave del lugar donde están acopiados los vasos. Los vasos están bajo llave, la llave en la casa. Entonces yo le dije a los hermanos, ahora voy a pararme enfrente y voy a decir a todos que ustedes son los culpables de eso. Por eso le dije, broma. Imagínense si nos manejáramos así en la iglesia o en la casa. Se lo dije en broma, por supuesto, no puede pasar. Entonces, pero a veces no hablamos en broma en casa, ¿no? Le saltamos, como se dice vulgarmente, a la yugular. A la esposa, al esposo, a los hijos. No estoy hablando de alguien desconocido. ¿Por qué? Y porque volvió a hacerlo. ¿Por qué? Porque no apagó todas las luces cuando se va a acostar. ¿O por qué? Y porque se puso esa camisa o no se puso eso otro, o porque llegó tarde, o porque no me avisó, porque no me llamó por teléfono. No sé, ¿cuántas podés agregar vos? El amor, hermano, tiene que poner un manto de piedad sobre todo esto, porque somos seres perfectibles, somos seres imperfectos, somos seres con defectos. Pero el amor no lo expone para ridiculizarlo, no lo expone para hacerlo quedar mal. Lo que hace es calla. Qué bueno es que cuando no tenemos algo edificante para decir, nos callemos la boca. Yo a veces le digo, ¿por qué no te callas la boca si no tenés nada edificante para decir? Sería bueno que viviéramos con esa premisa, ¿no? Cuando no tenemos algo edificante o algo... Si va a traer lío, miren hermanos, para encender dice la Biblia en Santiago, que un gran bosque se enciende, ¿por qué? Por una llama de venteo de gas allí en el desierto donde hay reservas de pozos de gas. No, por una pequeña llama. Un hogar cristiano, hermanos, tiene que ser una morada de paz. Pero en segundo lugar, este mismo versículo nos dice que un hogar cristiano tiene que ser un lugar seguro. ¿Un lugar seguro? A ver, ¿de qué tipo de seguridad? Yo busqué este tema por internet. Cuando hablas de hogar seguro, en internet las respuestas que te devuelve el buscador es que no pongas cuchillos al alcance de los niños, que tengas cuidado con no dejar el gas prendido y que se te rebalse
la olla del puchero y que te apague el gas y te siga saliendo el gas. No hablo de esa seguridad. Eso se sabe, ¿no? No vamos a andar dándole a los chicos cuchillos ahí para que se corten. Hablo de otra seguridad. Tampoco habla la seguridad que a veces pensamos es bueno que esté bajo las puertas Pentágono, que son inviolables. El otro día leía que una mujer fue acompañada hasta la puerta, tenía una puerta Pentágono y le apuntaban acá y se abría la puerta Pentágono. Y sin hacer un rasguño a la puerta Pentágono entró a la casa y se llevó todo. Así que todo es relativo, ¿no? No hablo de la seguridad de un buen seguro que le podemos comprar a Héctor, por ejemplo, porque si te vacían la casa, qué dolor de cabeza que te hayan violentado tu domicilio. Hablo de otra clase de seguridad. Hablo de un lugar seguro donde haya para los integrantes y sobre todo nuestros hijos, pero también para el matrimonio, haya un lugar donde pueda decir, acá estoy seguro. En el mundo, voy a hacer una expresión un poco vulgar, nos cascotean bastante, hermanos. En el mundo nos cascotean bastante, es decir, tenemos problemas muchos y a veces no nos tratan bien, tal vez nosotros somos parecidos, pero el hogar tiene que ser un lugar donde haya seguridad. Seguridad de cariño, seguridad de comprensión, seguridad de amor. Seguridad de escucharnos, la seguridad de que papá y mamá, aunque yo haya cometido algo, algún error, no me van a echar de mi casa. No le voy a andar echando en cara y diciendo, te doy de comer, a ver si te busca un trabajo. Che, si soy chico, si ya tenés más de 20, bueno, capaz que sí. Y si todavía estás en casa. Pero le tenemos que dar ese ambiente de seguridad. Y si no, ¿dónde lo va a encontrar? ¿En el club de barrio? ¿Entre los amigos? ¿En la escuela? Hermanos, es la casa el lugar apropiado, por eso debe ser un lugar seguro. Amós capítulo 5. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Capítulo 5. Está hablando del día de Jehová, pero sirve como una analogía para trazarla a lo que es la vida a veces en algunos hogares, lamentablemente. El 18 dice, ay de los que decían el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo? Es decir, a ver, si vas a tu casa es para encontrar refugio. Si vas a tu casa es para encontrar un lugar de comprensión, de paciencia, de seguridad. Porque del león vengo huyendo de afuera. Ahora resulta que vengo huyendo del león de afuera y llego a mi casa y me encuentro con otro león, que es mi esposo. Dios mío, no sé con cuál de los dos leones quedarme. Pero a veces puedo ser yo el causante de esta sensación en mi esposa o con mis hijos. Uy, viene papá. Papá, o otro nombre le pone, ¿no? Ay, papá, ten cuidado, callate, no digas nada. O está ahí la mamá para acusar. Uno viene, ¿cierto?, a buscar el celular seguro y se encuentra con una declaración de quejas, una tras de otra, y bueno, la pobre mujer lo tuvo que aguantar todo, a lo mejor todo el día. Y tiene que decírsela a alguien y es el esposo. Pero hermanos, que la sensación de que cuando llegamos al hogar, vengo huyendo del león. El león puede ser todas las dificultades y problemas que tengo alrededor, pero encuentro en mi casa un lugar de repaso, de seguridad, un lugar de paz. ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Sí? Si alguien no lo entiende, levante la mano y yo después le digo en privado, para no quedarnos en este tema. En tercer lugar, el mismo 32:18 dice que un lugar cristiano es un lugar de reposo. ¿Qué significa la palabra reposo? Calma significa quietud. Claro, uno dice, yo te quiero llevar a mi casa donde tengo hijos chiquitos, o adolescentes, o tengo 3 varones. Bueno, yo también he tenido hijos y aunque han sido distantes de edad, siempre uno llega a la casa y ahí revuela en la casa, ¿no? Pero esto no es la falta de paz, no es la falta de reposo. No se trata de una casa sin ruidos. A ver, no nos confundamos. Hablar de un hogar de reposo no es una casa sin ruidos.
Porque si están los nietos es imposible que no haya ruido. Y si están los hijos chicos es imposible que no haya ruido. Pero no es eso lo que altera la paz en el hogar, no. Lo que altera la paz en el hogar son corazones que no están dispuestos a perdonar, que echan en cara todas las cosas, que dicen las cosas de mala manera y que se comportan como a veces me comporto yo, o se comportan ustedes. Entonces, en vez de contribuir a la paz, ¿qué dice la Biblia? Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz. En lo que de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. ¿Esto es palabra mía o palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Entonces eso es católico. Sí, la palabra de Dios nos dice que es en el hogar donde debemos encontrar un lugar de paz y de quietud. Isaías 33 dice el verso 20, dice: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada. Yo puedo decir amén, hermano, siento que sea mi casa, que sea una morada de quietud tu casa, hermano, que sea un lugar donde haya una tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. ¿No te parece lindo también para aplicar a tu casa estas palabras? ¿Sí? Claro que sí, amén, decimos todos, claro, hermanos, porque ciertamente así será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por lo cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro juez, porque Jehová es nuestro legislador, porque Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Acá tenemos los tres poderes, ¿no? Y además el Salvador, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. ¿Cierto, Raquel? Porque trabajas en el legislativo. Están los tres poderes acá, ¿no? Y además Jehová como Salvador. Eso no lo puede hacer ninguna otra institución humana. Yo quisiera preguntarme primero, ¿mi hogar es el hogar de Simón? Donde Jesús apenas es un invitado de cortesía, o es el hogar de Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerdan de ellos? No voy a leer el pasaje ahora, porque quiero ir al Salmo 101. Pero el pasaje que nos habla de Marta, María y Lázaro nos habla de un hogar donde el Señor era bienvenido, donde Jesús era amigo, donde Jesús iba y moraba porque se sentía a gusto en aquel lugar. Es feo estar en un lugar donde uno no se siente a gusto, ¿cierto? Claro. ¿Se imaginan cómo se sentirá el Señor, ¿no? En mi hogar? ¿Será que se siente a gusto el Señor? ¿Deseas, hermano, que el Señor se siente a gusto en tu casa, en tu familia? Vamos a ver cuáles son rápidamente. Entonces, así está el versículo: mi pueblo habitará en lugar de paz, en moradas seguras y en serenos lugares de reposo. Vamos a ver las características de una familia cristiana en el Salmo 101. ¿Me acompañan allí? Salmo 101. Dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Claro, estaba David acá recibiendo ya parte total del reino de Israel y de Judá, y estaba diciendo: me propongo que en mi casa, en este caso no habla propiamente de la casa de su familia, sino la casa como todo el reinado de Israel, que no haya esto y que haya esto. Entonces vamos a hacer
una abstracción del lugar de lo cual está hablando David, que está hablando de donde él está reinando, para decirlo, voy a aplicar a mi casa. ¿Se entiende lo que queremos hacer? A ver qué características tiene un lugar para que sea una casa. Casa, no estoy hablando de paredes, no estoy hablando de edificios, no estoy hablando de ladrillos, ni de ventanas, ni de puertas. Estoy hablando de la casa de mi hogar, estoy hablando de la casa de mi familia. Entonces hay cosas muy interesantes que podemos ver allí, las características de una familia cristiana. Una familia cristiana ha reconocido que solamente por medio de Jesús puede haber un cambio en sus estilos de vida. ¿Dónde dice eso? Bueno, volvamos aquí al Salmo 101. Dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿El Señor ha venido a tu casa, hermano? ¿Ha venido a tu corazón? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has recibido a Cristo como Salvador personal? Los que me están escuchando en esta noche, ¿todos tenemos a Cristo como Salvador personal? Acá dice que para entender las cosas es necesario que Él haya venido a mí. Bueno, ¿Cristo ha venido a tu vida? Sí. Dice un himno, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida el Señor. Ah, es verdad. Allí está el primer secreto, que Cristo muere en tu corazón, que Cristo muere en tu familia. ¿Lo hace? ¿Muere en tu corazón? Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. Solamente cuando Jesús entra en mi vida es que se pueden hacer cambios en la propia vida y en la familia. Si es para una pregunta o algo, porque no quiero entrar en debate, hermana. No, digo porque no quiero apartarme del... Sí. Viniendo a mi vida el Señor. Soy feliz con la vida que Cristo me dio viniendo a mi vida el Señor. Muy bien, el himno 400, creo que lo pueden buscar. En segundo lugar, una familia cristiana procura no vivir una vida de doble moral. Está en el versículo 2, en la segunda parte. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué ven ustedes que llamen la atención en este pasaje? En esta frase, en estos dos renglones. A ver, porque hay una frase muy parecida, pero muy diferente a la vez, que la encontramos repetidamente en los salmos. ¿Pueden recordar? A ver si me ayudan. A mí me llamó la atención mucho. Es un adjetivo posesivo. Mi casa. Y lo que nosotros solíamos leer es en tu casa. Cuando el salmista se refiere en otras ocasiones, dice que él le gusta estar en tu cuán amables son tus moradas. Preferiría antes estar un día dentro de ellos que 1000 fuera de ellos. Está hablando ahí de qué? De la morada en la casa. Y ahí promete andar en integridad, pero no es este el caso. No dice tu casa. ¿O sí, Cristian? ¿Qué dice? Mi casa. ¿Hay una diferencia? Claro. La tuya es tuya, la mía es mía. Entonces acá la diferencia está en que la integridad que se pretende tener para que una verdadera vida de cristiano se pueda vivir en mi hogar es que la integridad la debo practicar en mi casa, no en la iglesia. Es fácil andar en integridad en la iglesia, en las reuniones. Es fácil andar en algunos lugares donde somos demasiado expuestos, pero dentro de las paredes de mi casa no siempre es lo mismo decir yo ando en integridad en mi casa. Y para saberlo pregúntenle a Miriam y a mis hijos. Y habrá muchas cosas que están mal. Y yo le voy a preguntar a alguno de ustedes después en privado si tu marido o si tu esposa anda en integridad en tu casa. En la iglesia, más vale, no se va a venir a hacer el vivo acá adentro, ¿no? Es muy fácil eso. La integridad está dentro de los 4 paredes. Quiero leerles esto. Cuando David llegó a obtener el poder real, el poder de Jerusalén, Judá y el poder de Israel, todo el reino unificado, podría haber dicho, escuchen por favor, él podría haber dicho, ahora puedo disfrutar de la buena vida. Pero él dijo,
en la integridad de mi corazón andaré en mi casa. Podría haber dicho, tendré la fiesta más grande de todas, me jubilé. ¿Alguien se jubiló hace poco acá? Sí, pero dice, ¿qué fiesta con la mínima? ¿Qué fiesta puedo hacer? Bueno, dice, me retiro. Yo conozco muchas personas que se han retirado y dice, ahora voy a vivir la vida. Y David dice, voy a andar en integridad. Se podría haber mandado flor de fiesta. Podría haber dicho, les demostraré a todos cuán grande soy. Cuán importante es, lo había elegido Samuel. ¿Se acuerdan cuando lo eligió como rey? Ungido allí, detrás de las paredes la trajo, dice la palabra de Dios. Cuando fue a visitar a Isaí. ¿Recuerdan ese caso? No lo vamos a ver. Pero él podría haber dicho, yo vine de allá y mirá dónde llegué. Ahora voy a disfrutarlo. Y él dijo, en la integridad de mi corazón andaré. Podría haber dicho, voy a castigar a mis enemigos y a vengarme de aquellos que me hicieron mal. Él dijo, en la integridad de mi corazón andaré. En medio de mi casa. Porque la reforma deseada, hermanos, en nuestra vida empieza en mi vida. Porque lo que no está bien en mi hogar es porque hay algo que no está bien en mi vida. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ver qué de malo hay en mí. Porque ver la paja en el ojo ajeno es re fácil. Pero verla en el propio ojo, el Señor se lo dijo esto a los fariseos, ¿recuerdan? Diciéndole, ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no quitan la viga que tienen ¿dónde? En su propio ojo. Dice Morgan, ningún hombre es capaz de hacer la ciudad en la que vive en nada como la ciudad de Dios si no sabe cómo comportarse en su propia casa. La primera cosa que cualquier hombre público debe hacer, quien desea servir a Dios en su ciudad, él hablaba en forma más genérica que el hogar, más amplia, pero dice esto que es aplicable a la vida de hogar, es asegurarse que su vida privada esté en orden delante de Dios. Spurgeon dice, ¿cómo están las cosas en tu familia? ¿Acaso cantas en el coro pero pecas en tu habitación? ¿Eres un santo a la luz del día pero un diablo en casa? ¡Qué vergüenza! Lo que somos en casa, eso es lo que realmente somos. No estoy diciendo palabras mías para que nadie se la agarre conmigo. Spurgeon murió hace varios años. Mándenle ahí una cartita. Meyer, este es el lugar más difícil para caminar en perfección, la casa. Parece que es más fácil caminar en perfección delante de los extraños que el hacerlo en la propia casa. Pero puedes descansar con la confianza de que un hombre no es mejor de lo que es consigo mismo. No debes de medir tu valor en base a lo que el mundo de afuera dice o piensa. No debes medir tu valor en base a lo que los demás dicen o piensan. Es más fácil para muchos hombres el caminar con un corazón perfecto en la iglesia, recién lo dije, o incluso en el mundo que en sus propias familias. ¿Cuántos son mansos como corderos en medio de otros, mientras que en sus casas son como avispas o tigres? ¿Me sentí identificado en alguna cosa? Sigue diciendo Meyer, entendamos que en la vida del hogar Dios te está entrenando y educando para las más grandes victorias. Es allí donde estás aprendiendo las más grandes lecciones sobre la santificación. No tienes necesidad de correr a las convenciones, a los sermones, ni a las reuniones santas. Si tú tomas la decisión de caminar con un corazón perfecto en tu casa, descubrirás qué tan lejos de la perfección realmente estás y cómo eres el menor de sus santos. No es fácil, hermanos, en mi propia casa caminar como debo caminar. ¿Quién lo dijo? Lo digo yo y lo pueden decir ustedes. Sigo. Una familia cristiana procura desarrollar un ambiente de bendición en su hogar. Versículo 3, vuelvo al pasaje del Salmo 101. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí.
procura desarrollar un ambiente de bendición en su hogar. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ni yo lo permito en mi vida, ni se lo permito a los demás que lo vengan a hacer dentro de mi casa. Cuidado con las amistades que entran dentro de mi casa. Cuidado con los comentarios que entran dentro de mi casa. Me tengo que cuidar de esto. Porque, hermanos, hay muchas cosas injustas fuera de nuestra casa. Pero propongámonos en el corazón. Mientras yo me dé cuenta, mientras Dios me dé sabiduría, que lo pueda hacer para cuidar a los míos. Sigo. Una familia cristiana se cuida de personas que pueden ser dañinas. Ahí el verso 3 lo dice. Ninguno de ellos se acercará a mí. Hermanos, ¿hay alguien que te hace daño y le hace daño a tu familia? Ponele un hasta aquí, en la puerta, o antes que llegue a la puerta. ¿Hay alguien que cuando va a tu casa, se va, la atmósfera de tu casa queda enrarecida? Que no venga otra vez para hablar por lo menos de aquello que me hace mal a mí o a mi familia. Un hasta aquí. Hay que cuidar la casa, hermanos. Verso 4 dice, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Hermanos, si viene alguien para la crítica mordaz, para huelear a los hermanos, aprovecha para tomar un mate entre tortita y tortita y no deja títere con cabeza, de la iglesia, empezando por los ancianos hasta los últimos, hermanos, no digo que lo voy a destruir literalmente, pero eso no es una conversación que agrade a Dios. El chisme, la infamia, el hablar mal sin tener argumentos o pruebas de otra persona. Cuidado con eso. Que Dios me libre, porque somos propensos, hermano. ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿O cuántas veces he dejado yo? Tal vez con comentarios que no me doy cuenta, pero son destructivos y no constructivos. Eso hace mal a la casa, hermano. Hace mal a tu familia. Hasta ahí, no lo permitas. ¿Qué dice la Biblia? Que si no hay testigos, hasta ahí nomás. Si viene alguien con prueba y testigo, bueno, la verdad con los hermanos en la iglesia está pasando tal cosa, pero si no, hermano, no prestemos el oído. Y mucho menos la lengua. ¿Para qué? Para propiciar estas cosas. No sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Una familia cristiana promueve la honradez en su estilo de vida. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Ser honrado. ¿Saben lo que se valora mucho cuando hay búsqueda de personas, hermanos, en el ámbito de los recursos humanos, en una empresa, en una organización, o en lo que sea? Que esa persona sea honrada. ¿Sabe lo que es honrada? Y que no te meta la mano en la lata, sí, también. Pero que no te haga parecer que está haciendo una cosa cuando no la está haciendo. Que no te diga que sí que lo ha hecho cuando no lo ha hecho. Que sí que ha llamado cuando no ha llamado. Que sí ha ido cuando no ha ido. Yo tengo un peluquero, usted dirá, lo visitarás muy de vez en cuando, ¿no? Sí, pero cuando voy, esas oportunidades, él trabaja en el ámbito del gobierno, digamos, en un puesto no político, planta estable. Y además tiene su peluquería. Bueno, él dice, a mí me encanta salir a la calle. ¿Por qué le gusta salir a la calle? Y porque así no me controla nadie. Claro, no me lo dijo de esa manera, pero me di cuenta. Yo llego, busco las cosas y salgo. Y por ahí 2 horas antes terminó, se fue a la casa 2 horas antes. Pero el horario no era ese el de llegada. No tiene control. No tiene nadie que le haga rendir cuentas. Entonces hace lo que quiere. ¿Será esto que es lo que queremos nosotros o queremos un lugar de honradez? Para tener un lugar donde la honra sea una característica propia de nuestro hogar cristiano, lo debemos ser nosotros también. Con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la iglesia, siempre. Ser honrado. No quedarse con nada que no nos pertenece. No decir algo que es mentira. Hermanos, cuesta vivir la vida cristiana. Claro que cuesta. Porque este es el camino a contracultura. Esta es una generación de contracultura respecto a lo que el mundo hace o dice. Pero así nos tenemos que mover. El Señor vino no para que contemporicemos,
para pedirnos que contemporicemos con los demás, sino para que seamos distintos en medio de un mundo que es absolutamente contrario a las normas de Dios. Un cristiano tiene que ser distinto. Un cristiano tiene que hacer cosas o no hacer que para el mundo llame la atención, porque les parece como que es esto, es anormal. No, lo anormal es lo que hacen ellos. Lo normal es lo que debemos hacer nosotros, queridos hermanos míos. Bien, ahí terminó. Verso 6 y concluyo. Del Salmo 101. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El Señor ponga sus ojos sobre nosotros para guiarnos, para que le podamos servir y para que en nuestros hogares también sigamos siendo siervos. Uno piensa que se es siervo en la iglesia, hermano. No es así. Somos siervos en la iglesia, ¿sí? Somos siervos fuera de la iglesia, en el trabajo, somos siervos en la casa también. ¿Y saben quiénes son los que se benefician de nuestro servicio? En tu casa, tu esposa, tu esposo y tus hijos. ¿No te gustaría servirles a ellos? A veces hay unos que son muy serviciales con los de afuera y en la casa maltratan a su familia. Hay muchos que se ocupan de llamar a ver cómo estás, cómo te sentís, está enfermo, y por ahí no es capaz de llevar a lo mejor una tacita de té a alguien de su familia. Hermanos, el Señor dice que debemos empezar por nuestra casa. A lo mejor no sabe hacer el té. Hay algunos tutoriales en internet que te enseñan. El que ande en el camino de la perfección, este le servirá. El hogar, hermanos, es, lo voy a decir esto no con un tinte místico, ni mucho menos espiritualizando lo que no quiero hacerlo, sino un lugar sagrado. El matrimonio, al cual vamos a ir entrando, porque estamos yendo de, digamos, en un método inductivo, ¿no? De mayor a menor hasta llegar a nosotros, pero el matrimonio ocupará sin duda en la voz de otros hermanos, con más experiencia que yo, con más autoridad que yo, con más conocimiento que yo de la Biblia, podrán hablarnos estos temas que son muy interesantes y muy necesarios. Pero todo empieza en el corazón de la persona. Para poder ser de bendición, Dios tiene que obrar en mi vida. ¿Y Jesús obra en tu vida? Lo dejamos como una pregunta, pero para que sea un disparador, para que podamos ser de bendición a nuestro hogar. Oramos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana poder considerar algunas cuestiones de importancia para el hogar cristiano, para la familia. Sabemos que el enemigo, Señor, de nuestras almas está muy interesado en destruir el hogar. Lo hace destruyendo nuestras vidas, en los pensamientos, en las cosas inoportunas en las cuales andamos, en las cuales pensamos. Señor, queremos decirte algo. Queremos pedirte algo. Perdónanos, Señor, en nuestros yerros, o en nuestro egoísmo, o en nuestros desaciertos, y aún, por supuesto, en nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser honrados, ayúdanos a poder estimular a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo y nuestros hijos, a nuestros padres, al amor y a las buenas obras. Ayúdanos a cubrir las faltas de nuestro ser querido, porque nosotros también la tenemos. ¿Y cuántas faltas que tenemos? Y danos entendimiento para que cuando vemos que el enemigo ataca a través de otras personas nuestro hogar, la integridad de nuestro hogar, tal vez con comentarios maliciosos, solapados, allí que buscan el mal y no el bien, a detenerlo allí, Señor. Y a pedir que tú limpies nuestros pensamientos y seamos verdaderamente perdonadores, seamos justos, seamos honrados, seamos disciplinados, seamos obedientes. El que ande en el camino de la perfección, de la santidad, Señor, este le servirá. Queremos servirte, pero que nuestro hogar no sea un impedimento para hacerlo. Queremos orar a ti y que no haya impedimento en nuestras oraciones por nuestro comportamiento dentro de nuestra familia.
Ayúdanos a que cambiemos esto, Señor. Y bendícenos al reflexionar en nuestra intimidad, en el ser más íntimo donde sabemos la verdad, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y para que retomemos la comunión contigo y con nuestros seres queridos y seamos de bendición más allá de las fronteras de la casa, en la iglesia y en la sociedad en la que vivimos. Para honra y gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Querido Basilio, ¿quieres hacer los anuncios? Y dale, por favor.